Hola, ¿qué tal, hermanitos en Cristo? Nuevamente su hermano Peter Pérez Flowers, o mejor conocido en el mundo de la evangelización como el tío Peter. Vamos a continuar con esta formación que es del Papa San Juan Pablo II, que ya he visto que se está dando un diplomado en la Academia San Juan Pablo II. Se llama la teología del cuerpo. Nosotros lo estamos viendo en Escuela de Pastoral y yo lo quiero compartir paso a paso, poco a poco. Les sirve a ustedes, me sirve a mí. Pero vamos a iniciar con un canto muy hermoso. La letra es de un santo, fundador de los misioneros verbitas, el cual yo tengo el honor de participar en esta comunidad de La Joya, Yautepec, Morelos, donde son misioneros. Los sacerdotes son religiosos y son del Verbo Divino. Su fundador, Arnoldo Jansen, o en inglés Arnold Jansen. Es muy hermosa y yo, es muy breve, muy pequeñita, pero yo se las quiero platicar antes porque me impresiona. Porque es una oración que tiene bendición, tiene sanación interior y sanación de liberación, y sobre todo ese gran deseo de salud, de amor y de paz. En muy pocas palabras. La primera parte dice: ante la luz del Verbo. Ante la luz del Verbo es como estar frente al Santísimo, pero llevarlo, más que estar adorándolo el Jueves Santo, es adorarlo aquí y ahora. Y por eso tiene un acto de adoración ante la luz del Verbo y ante la luz del Espíritu Santo. Y sabemos que el cuerpo de Cristo no puede estar despegado del Espíritu Santo ni de la presencia eterna de Dios Padre, porque son la Santísima Trinidad. Y el Espíritu que está con nosotros, el mismo Espíritu que se posó en la Virgen María para llenarla de gracia, para ser la elegida del Señor, el mismo Santo Espíritu, ante la presencia tan fuerte, desaparece las fuerzas negativas del mal. Dice que ante la luz del Verbo desaparezcan los deseos de la muerte, más bien los deseos del pecado y de la noche de la infidelidad. En esta parte toca algo que el humano es experto, es decir, en que el ser humano se inclina hacia la maldad, hacia la malicia, y entonces hay en su corazón oscuridad. Y por eso dice que ante la luz del verbo desaparezca la noche del pecado y la noche de la infidelidad. Y luego dice: y que viva el corazón de Cristo. Es una adoración. Y al momento de decir que el corazón de Cristo, estamos haciendo alusión a ese momento tan especial de la revelación que le hace Dios a Sor Faustina,
en el Señor de la misericordia, del corazón de Cristo que brota sangre y agua, ese corazón misericordioso que nos llena de su amor y de su bendición. Y no tan solo eso, la siguiente parte dice, y que viva el corazón de Cristo, pero en el corazón de cada uno de ustedes. Y esta es una bendición en general. Entonces, estamos diciéndole a Dios en esa oración que nos aparte del mal y que nos acerque a su corazón bondadoso y misericordioso. Ahora lo vamos a decir cantado. Ante la luz del Verbo y el Espíritu de gracia, desaparezcan los malos deseos del pecado y de la noche de la infidelidad, y que viva el corazón de Jesús en el corazón de todos. Amén. Y que viva el corazón de Jesús en el corazón de todos. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este bello momento, porque sabemos que tu sangre preciosa nos cubre y nos protege, y el Espíritu de gracia que nos inunda el alma y nos hace expresar a través de los labios, porque no sabemos qué pedir ni cómo pedir. Gracias, mi Señor Jesús. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas por siempre. Ven, Señor Jesús, esta hermosa mañana. Ven y quédate con nosotros, ilumínanos en esas grandes intenciones que has puesto en nuestro corazón para gloria y alabanza de tu santo nombre, y a cada uno de nuestros hermanos la salvación y la formación espiritual. Bendito sea mi Señor Jesús. Y que viva el corazón de Jesús en el corazón de todos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con este canto damos inicio a nuestra segunda parte de lo que hemos estado llamando teología de la liberación, teología del cuerpo del Papa San Juan Pablo II. Ahora en esta segunda parte, que se llamará Primer relato de la creación del hombre, esta es del 12 de noviembre de 1979 y del 16 de noviembre de 1979. Casi al principio de su pontificado, el Papa San Juan Pablo II empieza a dar unas enseñanzas. Si vamos a hablar del Papa San Juan Pablo II, tendremos que hablar de este gran hombre que no tan solo se preocupó por la formación del pueblo, sino también de vivir en carne propia, sentir el calor humano, el Papa viajero, como se hacía llamar en aquel entonces. Bueno, pues vamos a dar inicio. Dice las primeras páginas del libro de Génesis. Numeral 1. En el capítulo precedente comenzamos el ciclo de reflexiones sobre la respuesta que Cristo Señor dio a sus interlocutores acerca de la pregunta sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio.
Los interlocutores fariseos, como recordamos, apelaron a la ley de Moisés. Cristo, en cambio, se remitió al principio, citando las palabras del libro de Génesis. El principio en este caso se refiere lo que trata de una de las primeras páginas del libro de Génesis. Si queremos hacer un análisis de esta realidad, debemos sin duda dirigirnos ante todo el texto. Y efectivamente las palabras pronunciadas por Cristo en la conversación con los fariseos nos relatan el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo y el capítulo 10 de San Marcos. Constituyen un pasaje que a su vez se encuadra en un contexto bien definido, en el cual no se puede ser entendidas ni interpretadas justamente. Este contexto le ofrece las palabras: no habéis leído al principio, el Creador lo hizo varón y hembra. Así dice San Mateo 19:4. Y hace referencia al llamado primer del relato de la creación del hombre inserto en el ciclo de los 7 días de la creación del mundo, como nota el pasaje de Génesis capítulo 1, versos 1 y 2 hasta el 4. En cambio, el contexto más próximo a las otras palabras de Cristo tomadas del libro de Génesis 2:24 es el llamado segundo relato de la creación del hombre en Génesis capítulo 2, versos de 5 al 25, pero directamente, ante todo, el capítulo 3 del Génesis. El segundo relato de la creación del hombre forma una unicidad conceptual y estilista en la descripción de la inocencia original, de la fidelidad del hombre, e incluso en su primera caída. Dado lo específico del contenido expresado en las palabras de Cristo, tomadas de la primera frase del capítulo 4 de Génesis, que trata de la concepción y el nacimiento de sus padres terrenos. Así intentamos hacerlo en el presente análisis. Bueno, este punto 1 nos va a estar hablando de cómo Jesús confronta a aquellos fariseos. Los fariseos inmediatamente están diciendo que Moisés les dio un papel legal para el divorcio y Jesús se remonta al principio. Les da jaque mate inmediatamente. Y no tan solo eso, sino que hace alusión a 2 pasajes bíblicos. En el primero, en la creación del hombre en general, con toda la creación, y también cuando habla de Adán y Eva. No quiero que se me revuelvan un poquito, porque así suele suceder. Tiene mucho. No vamos a pasar a otra cita bíblica. Esas son las que vamos a utilizar. Por lo tanto, no se preocupen mucho por pretender abarcarla toda en general, sino centrarse al mensaje. A mí me gusta esta parte de la teología del cuerpo, porque San Juan Pablo II va a estar enfocándose, enraizándose de una manera profunda al texto bíblico, y desde ahí nos va a estar enseñando. Le puedo decir que estamos cerca de la lección 10 y aún continúa con las mismas citas bíblicas, y aunque va tomando todos los matices por un lado y por otro, pero no cambia de citas bíblicas, Así es que no te preocupes, este no es un sorteo de citas bíblicas donde sale una y sale otra, sino más bien contextuarlas, saborearlas, deleitarlas, comprenderlas, vivirlas y aplicarlas a nuestra vida. Punto número 2. Desde el punto de vista de la crítica bíblica, es necesario recordar inmediatamente que el primer relato de la creación del hombre es cronológicamente posterior al segundo. El origen de este último es más remoto. Este texto más antiguo se refiere como yavista, porque para nombrar a Dios se sirve del término Yahvé. Es difícil no quedar impresionado por el hecho de que la imagen de Dios tiene rasgos antropomórficos bastante revelantes. Efectivamente, entre otras cosas, leemos ahí que formó Yahvé, Dios,
al hombre del polvo y de la tierra y le inspiró el rostro de aliento de vida, dice Génesis 2:7. Respecto a esta descripción del primer relato, precisamente considerado cronológicamente más reciente, es mucho más maduro tanto por lo que se refiere a la imagen de Dios como por la formulación de las verdades esenciales sobre el nombre. Este relato proviene de la tradición sacerdotal y al mismo tiempo eloísta del Elohim, del término empleado para nombrar a Dios. Miren, estos términos, yavista, eloísta, sacerdotal, y va a haber otro por ahí, al parecer son 3 o 4, pero da a conocer que el libro de Génesis no está tomado a la y se va, no es un libro tampoco que se escribió una sola persona ni con un solo estilo. Se ve que el libro de Génesis aparecen 3 o 4 autores totalmente diferentes y que en una parte le nombran Yahvé y por eso esta parte se le considera contenido yavista, y en otro como que muy sacerdotal, por eso es de esa tradición sacerdotal, pero también vendrá otra tradición que se llama eloísta, donde a Dios se le nombra con la palabra Elohim, eloísta, ¿sí? Creo que quede bien claro, el libro de Génesis no es el primer libro que se elaboró, ciertamente está al principio, porque así Génesis quiere decir origen, pero no quiere decir que es el primer libro que se escribió y que no lo escribió una sola persona, porque somos muy dados a dar por hecho que el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio los escribió Moisés, cosa que es imposible porque Moisés no puede vivir más de 1500 años. Entonces, Moisés vivió 120 años. Entonces, es imposible que él haya escrito todo. Entonces, son tradiciones, el mensaje que se fue transmitiendo de generación en generación y que llegó un momento que se escribió. Por ejemplo, el libro de Génesis tiene data más o menos del siglo IV antes de Cristo, para que tengan más o menos una idea. Entonces, aunque tiene relatos de 1000 o 2000 años antes de Cristo, pero en realidad se escribió en el año 400 antes de Cristo, ¿vale? Vale. Número 3. Dado que en esta narración la creación del hombre como varón y hembra, a la que se refiere Jesús en la respuesta según San Mateo, están incluida el ritmo de los 7 días de la creación del mundo, se le podría atribuir sobre todo en el carácter cosmológico. El hombre es creado sobre la tierra y al mismo tiempo en un mundo visible, pero a la vez el Creador le ordena subrayar y dominar la tierra. Por ejemplo, lo dice Génesis capítulo 1, verso 28. Está colocado pues por encima del mundo. Aunque el hombre esté bien estrechamente unido al mundo visible, sin embargo la narración bíblica, que no habla de su semejanza con el resto de las criaturas, sino solamente con Dios, porque así dice Génesis 1:27, Dios lo creó al hombre a imagen y suya, a imagen de Dios lo creó. En el ciclo de los 7 días de la creación es evidente que la graduación precisa, nota 1. Al hablar de la materia animada del autor bíblico, emplea diferentes predicados como separó, llamó, hizo, puso. En cambio, hizo de los seres dotados de vida, usa los términos creó y bendijo. De la Dios ordena, procede y multiplicaos. Este mandato se refiere tanto a los animales como al hombre, indicando que es común la corporalidad. Génesis 1, 22 al 28. Sin embargo, la creación
del hombre se distingue esencialmente en la descripción bíblica de los precedentes a obras de Dios. No solo va precedida de una introducción solamente como se trata de una deliberación de Dios antes de este acto importante, sino que sobre todo la dignidad excepcional del hombre se pone en relieve por la semejanza con Dios, de quien es imagen. Al crear la materia inanimada de Dios, separaba a los animales, a la manada procreada y multiplicarse, pero la diferencia del sexo está subrayada sobre el respecto del hombre, varón y hembra los creó, bendiciendo al mismo tiempo la fecundidad, es decir, vínculo de las personas, como dice Génesis 1:26 al 28. Mire, estas aclaraciones es necesario que las tomemos en cuenta y vamos a ir viéndolas antes de, porque luego se pierden los puntos y los analizamos, ¿vale? En cambio, el hombre no es creado según una sucesión natural, sino que el creador parece detenerse antes de llamarlo a la existencia, como si volviese a entrar en sí mismo para tomar una decisión. Hagamos al hombre a imagen de nuestra semejanza. Capítulo 1, verso 26. Bueno, ahora podemos decir que si bien Dios creó a toda la naturaleza, a todos los seres, va a tener un especial cuidado con el hombre, porque lo hace a imagen y semejanza. No dice así a los animales, que hizo a los animales a imagen y semejanza de Dios, no, solamente con el hombre. Y vamos un poquito adelantando, se menciona dos momentos, Génesis 1:26 y Génesis 2:26, porque relata dos puntos de vista totalmente diferentes, porque al primero, Génesis 1:26, habla Dios al hombre, habla Dios con Dios, es decir, en la Santísima Trinidad dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, hagamos al hombre, hagamos. Y ya en la segunda versión, Dios habla con Adán y le dice que le va a dar una compañía adecuada. Punto número 4. El nivel de este primer relato de la creación del hombre, aunque cronológicamente posterior, es sobre todo de carácter teológico. De todo este índice, especialmente de la definición del hombre sobre la base de la relación con Dios. A imagen de Dios lo creó. Se incluye al mismo tiempo la afirmación de la imposibilidad absoluta de reducir al hombre al mundo. Y a la luz de las primeras frases de la Biblia, el hombre no puede ser ni comprendido ni explicado hasta el fondo de las categorías sacadas al mundo, es decir, el conjunto visible de los cuerpos. A pesar de esto, también el hombre es cuerpo. Génesis 1:26 consta que esta verdad esencial acerca del hombre se refiere tanto al varón como a la hembra. Dios creó al hombre a su imagen y varón y hembra los creó. Meditemos. El texto original dice, Dios creó al hombre, Adam, sustantivo, colectivo, la humanidad, y a su imagen. A imagen de Dios los creó, macho, sacar, masculino, y hebra, unicap, femenino, los creó. Así dice Génesis 1:27. Es necesario reconocer que el primer relato es conciso, libre de cualquier huella de subjetivismo, contiene solo el hecho objetivo y define la realidad objetiva, tanto como habla de la creación del hombre, varón y hembra, a imagen de Dios los creó, como cuando añade poco después las palabras de la primera bendición. Y los bendijo Dios diciéndole, procread y multiplicaos, henchid la tierra y someterla y dominarla, dice